Hemos estado hablando en los sábados anteriores sobre las cosas del fin. Y entonces alguien puede decir, bueno, qué bueno que me están avisando que viene el fin, que se acerca. Puede tardar una semana, un mes, 6 meses, un año, 10 años, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que las señales se están cumpliendo. Pero ¿de qué me sirve a mí saber que las señales se están cumpliendo, que viene el fin? ¿Para qué? ¿Para asustarme? ¿Para que me dé miedo? No, esto se enseña en la iglesia para que te prepares. Entonces, el tema de hoy es cómo podemos prepararnos para el final. Anoche yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo estaba en la universidad. Pero estaba raro el sueño. Estábamos en un lugar como un campamento. Y me recuerdo que llegó el catedrático que nos iba a dar la clase y yo empecé a buscar mis zapatos y yo estaba con la chamarra puesta encima. O sea, era ridículo, ¿verdad? Porque yo estaba metido en la cama y yo sabía que este catedrático nos iba a hacer un examen, nos iba a pedir un trabajo y yo estaba como adormitado y en mi sueño me puse un zapato y no encontraba el otro y entonces agarré el zapato de otra persona y me lo puse. Entonces andaba con zapatos de 2 colores. Y empecé a buscar algo que tenía que tener para la clase. Y me acuerdo que el catedrático me vio y toda la gente empezó a meterse a la clase. Y luego yo buscando ese algo, de repente vi varios árboles y esos árboles estaban encendidos como con una luz azul, como que si les había caído un rayo y estaban encendidos esos árboles. Y yo dije, ¿qué es eso? Y varios alumnos se distrajeron y empezaron a ver lo mismo que yo. Y entonces no estábamos yendo hacia la clase donde teníamos que estar. Y estaba espectacular eso, daba como miedo. Y de pronto me desperté. Y cuando me desperté me acordé inmediatamente de una situación en la que yo sí estaba en la universidad en la vida real. Y que era el último día del semestre del último año que yo iba a cursar. Y me faltaba una clase y me atrasé con un trabajo que había que hacer fotos y slides y había que hacer una presentación y yo llegué tarde a esa presentación. Y el catedrático todavía, bajo mis ruegos, me dejó hacer mi presentación y a todo el mundo le encantó mi presentación con fotografías y todo, porque era una clase de fotografía. Y ahí enfrente de todos me dijo, le permití hacer su presentación, pero usted vino tarde, así que no le va a valer ni un punto. O sea, me mató. Y le dije, ¿pero cómo? Habían reglas y usted las rompió. Usted vino tarde, así que usted no va a tener sus puntos. Lo siento mucho. Y cuando yo hice mis cuentas, perdí la clase. Por un punto. Me recuerdo que se ganaba con 70 puntos y yo saqué 69 puntos en esa clase. O sea, la perdí por un punto, porque ese catedrático no quiso tener la bondad de perdonarme mi atraso, a pesar de que hice bien mi trabajo, pero llegué fuera de tiempo. Y les voy a decir algo, el tiempo importa. Las cosas no se pueden hacer cuando a uno le da la gana. Hay reglas. Y el Señor tiene reglas. El Señor nos ha marcado tiempos. No vamos a poder hacer las cosas cuando queramos. Hay que hacerlas a tiempo. No nos vamos a poder, todos los que estamos acá y los que nos están viendo por internet, todos tenemos el tiempo contado. Así tú tengas 10 años, tengas 40 años, tengas 60 años, el tiempo lo tenemos contado, porque todos sabemos que un día vamos a rendir cuentas y vamos a estar delante de Dios. En la vida se pasa rapidísimo. Cuando citamos vamos a estar delante de Él y vamos a tener que rendirle cuentas. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando ya estemos ahí ya no va a haber tiempo para arreglar las cosas. Ahí ya no vamos a poder ponernos a componer o no le vamos a poder dar excusas, porque resulta que Dios no recibe excusas. Si hay algo que a Dios no le gusta son las excusas. Así que ahí nos va a escuchar y nos va a decir, a ver, dime cómo fue tu vida. Y ahí vamos a estar nosotros solitos. No va a estar la familia, nadie va a estar con nosotros. Nuestros familiares van a estar en otro lado, nosotros vamos a estar solitos. Él, tú y él, yo y él. Cada uno en particular va a tener su momento. Y el tiempo
se nos está agotando cada día. Cada día estamos más cerca de ese día. Alguien podría decir, sí, pero es que no se sabe cuándo va a venir Jesús. Ok, pero lo que sí sabemos es, o viene Jesús por su iglesia, o se nos acaba a nosotros personalmente el tiempo. Cualquiera de las dos cosas. Los que ya pasamos de cierta edad, ya son más los años que hemos vivido que los que vamos a vivir. O sea, yo ya pertenezco a ese grupo. Son más los años que hemos vivido que los que vamos a vivir. Quiere decir que cada día estamos más cerca de ese momento. La pregunta es, ¿cómo puedo prepararme para el fin? Ya sea el fin de mi vida o el final de los tiempos. Hemos estado hablando del final de los tiempos. Estamos viendo señales de que la tierra se está acabando, como que le están llegando sus dolores de parto. Vamos a ver 4 puntos que pueden ser torales, que pueden ser básicos y de bendición para tu vida. Pon mucha atención, toma nota de ello. 4 puntos que tú puedes anotar hoy para prepararte para el final. Número 1, sé prudente, prepárate a tiempo. Ya vimos en los ejemplos que puse que era importante el tiempo, ¿sí? En mi sueño era importante el tiempo. En la realidad de mi historia en la universidad era importante el tiempo. El catedrático me dijo, ok, está bonito su trabajo, lo felicito, pero no, ya no le valió porque vino muy tarde. Y el Señor nos da cierto tiempo. No sé cuántos años vas a tener tú sobre esta tierra. Yo quisiera que tú tengas 120 años sobre esta tierra, aunque lo dudo seriamente, ¿verdad? Así como van las cosas y como nos estamos cuidando físicamente, los viejitos de las generaciones pasadas duraban hasta 100 años, pero los de ahora ya duran hasta los 80, por ahí, 90. Y nuestra generación un poco menos, y la generación de ustedes un poquito menos, y así, ahí vamos. ¿Por qué? Porque la salud no ha venido a mejorar. La gente no se está cuidando más. Entonces, si lo vemos desde esa forma, aunque seamos muy positivos, el tiempo se nos está agotando. ¿Cómo podemos hacer? Prepararnos a tiempo. Veamos lo que dice en Mateo 25. Vamos a leer buenos trozos, filetes jugosos de la Biblia hoy. No muchos, pero sí grandes. Mateo 25 dice, versículo 1. En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Podríamos decir imprudentes, ¿verdad? 3, dice, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Acuérdense ustedes que en ese tiempo no eran eléctricas, eran de aceite. 4, en cambio las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. O sea que ellas llevaban, si hubiéramos en lenguaje moderno, llevaban la linterna, pero también llevaban la batería de repuesto. Dice, como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, ¡aquí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras, ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Versículo 10, pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, dijo Jesús, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Jesucristo amorosamente nos dejó esta enseñanza maravillosa, maravillosa. ¿Por qué? Porque nos están mostrando 2 divisiones dentro de la humanidad, o si ustedes quieren verlo dentro de la iglesia, como ustedes quieran verlo, no importa. 2 grupos. El grupo de las personas sensatas, prudentes, y el grupo de las personas insensatas, imprudentes.
Las personas sensatas y prudentes se prepararon y entraron a las bodas del Cordero, a las bodas del novio, y las insensatas no. ¿Cómo podríamos definir nosotros eso de las lámparas? ¿Qué significa, pastor, lo de las lámparas? Hay muchas interpretaciones, pero yo lo podría resumir de esta forma: tu relación con Dios. ¿Está activa tu vida espiritual o estás desactivado? Porque si tú agarras una lámpara que no tiene baterías, pues de nada le sirven las bombillas que tiene. En aquel tiempo eran unas lámparas, eran una especie de antorcha. A veces era un palo, tenía arriba una especie como de tela y la empapaban en aceite. Y le echabas fuego y ahí tenías tu antorcha. De hecho, esto que está hablando Jesús era una celebración que se hacía durante las bodas. Y a veces duraba varias noches. Entonces la gente que participaba en esa ceremonia tenía que llevar, en el caso, digamos, de las vírgenes, eran una especie como de damas, ¿verdad? Que eran, ¿cómo les llaman hoy en día? Parte del cortejo, parte de las damas que apoyaban a la novia, ¿sí? Y entonces, esta ceremonia en la vida real de los judíos se celebraba a veces durante varias noches. Y entonces la gente que era parte de ese cortejo, de esa celebración, tenía que tener su propia luz. Si aparecía por ahí en la noche, en aquellas noches tan oscuras, no como las de nosotros que tenemos tanta luz eléctrica, si se aparecía alguien sin una luz, daban por hecho de que era algún ladrón. O era una persona que traía malas intenciones. No era parte de los conocidos. Por eso yo no las conozco. No traen luz, no las conozco, pues. Era prudencia, era lógico. Entonces lo prudente era llevar la luz. Lo prudente hoy en día es que tú tengas tu vida espiritual activada. Tu vida desactivada en lo espiritual es una vida apagada, inactiva. Estás solamente dedicado a lo terrenal. Eso es insensatez, eso es ser imprudente. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento te va a tocar dar cuentas. Tú puedes estar haciendo planes para 10, 20, 30 años, pero ¿y qué sabes si te va a tocar rápido? Sería ser yo, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, sería ser una persona arrogante, pensar que yo doy por sentado que llego dentro de un año vivo. ¿De qué cuenta? O sea, pregunto yo, ¿qué ser humano puede garantizarme ahorita que va a estar dentro de un año? ¿Quién que esté oyendo puede ser tan arrogante que piense que dentro de un año va a estar vivo? ¿Cómo? ¿Qué te garantiza? ¿O dentro de un mes? ¿O dentro de una semana? ¿Qué te garantiza? Acabo de ver yo unos accidentes por ahí en la televisión, que aquí hay muchos accidentes en los freeways. Jóvenes muertos por ser imprudentes en el freeway. Y en un segundito, ¡pau! Un choque terrible. Al hospital algunos y otros muertos de una vez en el lugar. Entonces, ni siquiera la edad juvenil es una garantía. Ni siquiera la niñez es una garantía. Por lo tanto, si mi vida espiritual está inactiva, soy como las vírgenes de las lámparas apagadas o con poco aceite. En lo que fueron a comprar su aceitío, se les terminó lo poco que tenían y regresaron con las lámparas apagadas. Y el novio, nada tonto, me imagino yo que vio por aquellos visores, ¿verdad?, en la puerta. Y solo oyó que les tocaron la puerta y vio unas sombras por ahí. Dijo, yo no las conozco, lo siento, no les puedo abrir. El Señor está diciendo que Él va a desconocer a aquellas personas que no se mantuvieron activas en su vida espiritual, que no tienen una relación real con Él. Aquí habla entonces, si hablamos de creyentes, de falsos creyentes y de verdaderos creyentes. Eso significa que en la iglesia puede estar asistiendo gente que son falsos creyentes, que piensan que con el aceite de los otros ellos van a poder entrar a las bodas. A causa de la bendición de otros, se quieren montar en esa bendición y quieren entremos en grupo. No, Señor, eso va a ser individual. El aceite tuyo no me va a servir a mí. Tu aceite es tu aceite. El mío es el mío. Es personal. Por más que quiera yo cubrir a mi familia, personal.
Cada quien va a rendir sus cuentas. Ojalá papi y mami pudieran cubrir a todos, ¿verdad? Y decidir, pero no, es individual. En el caso de los niños, ya sabemos nosotros, dice, déjenlos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos tienen un trato especial. En el momento que pierden, dejan de ser niños y pierden la inocencia y comienzan a tener una conciencia de lo malo y lo bueno, ahí empiezan a tener responsabilidad. Estas mujeres insensatas no se prepararon de la forma correcta y por lo tanto se quedaron afuera. Quiere decir entonces que el tiempo sí es importante. Yo no puedo hacer las cosas cuando yo quiera. Yo necesito ser humilde y entender que el tiempo no está en mis manos, el tiempo está en las manos de Dios. Entonces el punto 1 es ser prudente, prepárate a tiempo. Pastor, ¿cuándo me comienzo a preparar? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo para cuándo lo vas a dejar? ¿Para mañana? ¿Y si hoy te toca? ¿Qué cuenta le vas a rendir a Dios? ¿Qué le vas a decir? Oye, es que me dio pereza ponerme a cuentas y mejor otro día. Sí, pero ¿y si se te acaba el tiempo? Te vas a quedar afuera. Igual que las vírgenes imprudentes. Número 2, segundo consejo que le doy a cualquier persona que me esté escuchando. ¿Cómo me puedo preparar, pastor, para el final? ¿El final qué? ¿El final de tu vida? Cuando presentes cuentas delante del Señor, o el final de la tierra, cuando el Señor venga y venga por su iglesia. Ok, cualquiera de esos finales. Número 2, renuncia al pecado y vive en la gracia de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Mira qué interesante esto. Pon mucha atención. Tito 2, 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Me encanta esto. Y van a ver ustedes cómo se complementa todo el capítulo, toda la escritura, perdón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Versículo 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Te está hablando claro la palabra. Miren, la palabra es práctica, la palabra va al grano, va al hueso. Aquí te está diciendo cómo Dios quiere que tú vivas. Es que no tengo ni la menor idea de lo que Dios quiere para mí. Lee y entiende. Lee y entiende. Lee y entiende. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, por un lado, se manifestó la gracia. ¿Qué significa gracia? Perdón, oportunidad, borrón y cuenta nueva, tabula rasa. Dios dijo, ok, ¿te arrepientes de tus pecados? Bueno, recibe mi gracia, ya tienes la salvación. Ahora lucha, ahora te quiero fiel, ahora dame frutos dignos de la gracia que te di porque te perdoné todos tus pecados. ¿Qué vas a hacer tú por mí? Bueno, aquí dice que es lo que tenemos que hacer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Ok, ya recibimos la salvación. Versículo 12, y nos enseña que debemos, ¿qué? ¿Qué dice en tu Biblia? Renunciar a la impiedad. Entonces hay que hacer algo. No para ser salvo, es porque soy salvo. Porque me dieron la gracia, yo tengo que hacer esto, porque es lo mínimo que puedo hacer, es lo moralmente correcto, es lo que Dios espera de mí. Es que yo sea de las vírgenes sensatas o las insensatas. Si yo no renuncio al pecado, a mi vieja manera de vivir, se me va a acabar mi aceitío y me voy a quedar fuera. A pesar de que me extendieron la gracia, la perdí, la desperdicié. Dice, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. ¿Qué es impiedad? Pues es una persona que peca, una persona que su vida normal es el pecado.
Él quiere que renunciemos a esa vida normal de pecado. Dice, a los deseos mundanos. ¿Qué nos está diciendo? Que ya no tenemos que tener ni un solo deseo mundano. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, no te entregues a tus deseos. Está diciendo, eres mío ahora. Eres mía ahora. Yo te perdoné. Yo te di mi gracia. Yo te lavé tus pecados con mi sangre. Pero ahora renuncia a eso. Renuncia a esa vida. Eso es lo que pide Dios para nosotros. Dice, vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Miren qué bonitos. ¿Qué es una persona sobria? Una persona centrada que no se deja llevar. Centrado, no se deja llevar. ¿Qué podríamos decir que es lo contrario de un sobrio? Una persona que se deja arrastrar por cualquier cosita. Alguien que se deja arrastrar, pero podríamos encontrar una palabra directamente opuesta a sobrio. ¿Qué tal un ebrio? Dicen, está sobrio. No, está ebrio. Un borracho. Es la mejor expresión de lo que no es ser sobrio. Sobrio tiene el control de su vida. Sabe lo que está haciendo. Puede responder moralmente. No está... esa persona está en sus cabales. Es sobrio. El borracho no. El borracho no puede responder por sus actos. Tal vez pasa con un carro matando a una familia completa. ¿Por qué? Porque estaba borracho. Una persona que está lejos de Cristo no puede dar cuentas de su vida con propiedad, no tiene sobriedad, anda en pecado, anda descontrolada. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dice, una vida sobria, justa y piadosa. Justo pues es el que ejerce justicia, el que no busca su justicia propia, sino busca la justicia de Dios. Y piadoso, una persona que básicamente que se guarda del pecado. Impío es una persona entregada al pecado. Piadoso es una persona que renunció al pecado. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, esto tiene dos actitudes. La actitud de estar luchando, tratando de ser sobrio, ser prudente, renunciar al pecado, mientras estoy esperando la venida y la manifestación de mi Señor. O sea, no estoy esperando de brazos cruzados, estoy activo. Yo tengo como ser humano cosas que hacer en esta vida. Y en ese camino yo trato de evitar el pecado. Y trato de seguir un camino de justicia agradable a Dios. Mientras espero la venida del Señor. ¿Se entiende el concepto? O sea, renuncia al pecado y haz que la gracia y vive en la gracia de Cristo. No te salgas de la gracia. No abuses de la gracia. Te perdonaron, es cierto. Pero no te van a estar perdonando y perdonando y perdonando. Porque entonces significa que no agradeciste lo que te fue dado. Un creyente que nació de nuevo es un creyente que dice, yo ya no quiero volver a la vida pasada. Yo ya no quiero volver a mis vicios. Ya no más. Es una persona que nació de nuevo. Tiene una vida nueva en Cristo. No podemos estar cayendo de la gracia cada rato y otra vez volviéndonos a lavar con la sangre de Cristo y volviendo a caer de la gracia y otra vez. No se puede. Ese es un falso creyente. Es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona que se está engañando a sí misma con su religión. Y la religión, te tengo noticias, no salva. No existe ninguna religión sobre la faz de la tierra que te vaya a salvar. El único que salva se llama Jesucristo. Nuestro Dios poderoso que vino y derramó su sangre por nosotros para regalarnos la salvación. Y cuando se recibe esa salvación, se nace de nuevo, del agua y del espíritu. Algo pasa, hay un milagro interno. Entonces la persona aborrece el pecado, dice, no, ya no más. Ya esa vida ya pasó para mí y viene a una nueva vida en Cristo Jesús. Se tiene que notar ese cambio. Si no se nota, posiblemente solamente estás viviendo una vida de religiosidad. Y eso no te lleva a la salvación. Te vas a perder. ¿Sí? La religión no salva. El que salva se llama Jesucristo. ¿Ok? Entonces ya vimos. Importantísimo. El primer punto, sé prudente, prepárate a tiempo. Comienza ahora. Número 2, renuncia al pecado y haz tuya la vida de gracia de Cristo Jesús. Número 3, haz la voluntad del Padre. Veamos Mateo 7 del 21 al 23. Esta escritura es maravillosa también. Mateo 7, 21 al 23.
Vamos a ver aquí que nos habla de hacer la voluntad del Padre. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, yo puedo decir Señor, puedo decir gloria a Dios, yo puedo decir amén, yo puedo decir hermanos, Dios les bendiga, pero nada de eso me va a salvar. Lo que me va a salvar a mí es hacer la voluntad del Padre. Lo que te va a salvar a ti es hacer la voluntad del Padre. No es que tú seas un religioso, no es que tú digas que eres evangélico, que tú digas que eres cristiano, que eres católico, nada de eso te va a salvar. Es hacer la voluntad del Padre. Versículo 22 dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Ahí están los religiosos. Yo no quiero ser uno de esos. Porque es engañarme a mí mismo. Vestirme con una caparazón de religioso, decir que estoy sirviendo al Señor y en la realidad de mi corazón no lo amo, no lo tengo en el primer lugar de mi vida, no quiero hacer su voluntad, quiero hacer lo que a mí me da la gana. Me estoy engañando a mí mismo. Solo hay dos cosas que tú puedes hacer en la vida. O haces tu voluntad o haces la voluntad de Dios. Las dos no las puedes tener. Son incompatibles. Si Dios dice una cosa, eso es lo que se hace. Y si tú dices, esto es lo que voy a hacer, lo mío, pues entonces no es la voluntad de Dios. Te despegas de Dios y haces lo que tú quieres. Dios no va a estar corriendo atrás de ti. Si ustedes ven en la historia del hijo pródigo, el papá no salió atrás del hijo, ¿verdad? El hijo se fue a pecar, el papá se quedó esperándolo, con los brazos abiertos. Dios te hace el llamado. Dios te toca la puerta. Pero tú vas a ejercer tu libre albedrío, tú vas a decidir qué hacer, si haces tu voluntad o si haces la voluntad del Padre. Yo te recomiendo esta noche que siempre luches por hacer la voluntad de Dios. Mira, no importa la circunstancia que estés pasando, por difícil que sea, aunque te cueste, aunque llores, no importa. Mejor derramar esas lágrimas por hacer la voluntad del Padre y no después derramar esas lágrimas amargas porque fuiste condenado. Dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Pero ese es un lloro amargo, cuando la gente se dé cuenta de que por haber hecho su voluntad se perdió. Ahí ya no va a estar Dios. Ahí ya no va a haber Espíritu Santo. Ahí ya solo va a haber condena eterna. Eso debe ser muy, muy triste, estar consciente, lejos de Dios, que se pudo hacer la voluntad de Dios, pero no se quiso. Ahora que estás vivo, ahora que estás en esta tierra, ahora que tú puedes decidir hacer la voluntad del Padre, yo te recomiendo que lo hagas. Garantizados buenos resultados. O se te devuelven tus pecados. Es la mejor decisión que puedes tomar, hacer la voluntad del Padre. Número 4. Miren qué rápido vamos. Sé fiel sirviendo al Señor. Mateo capítulo 24, versículo 36. Yo les prometí que íbamos a ir a Mateo 24 otra vez. Vean ustedes, aquí se complementa nuestra enseñanza de la semana pasada. Mateo 24, 36 al 51. Está un poco larguito, pero está buenísimo. Pónganle mucha atención, pónganle mucha atención. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Póngale mucha atención a cuál es el entorno en el que estamos hablando, ¿sí? ¿Cómo me puedo preparar para el final? Tiempos finales estamos viviendo. Puede ser también el final de mi vida, no lo sé. ¿Sí? Ok. Dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi Padre lo sabe. Pregunto, aplicándole a las dos maneras. ¿Alguien que está aquí sabe en qué fecha va a venir Jesús? ¿Y sabe en qué fecha no va a venir? ¿Verdad que no? ¿Alguien sabe cuándo va a morir? ¿Y alguien sabe cuándo no va a morir? No sabemos nada. Seríamos arrogantes, ilusos, en pensar que sabemos algo de eso. Eso está en las manos de Él. Somos tan frágiles, nuestra vida es tan dependiente de Dios, que si no lo aceptamos vamos a perder. Hay que entender eso, hay que ser pilas y entender que nuestra vida depende de Dios.
¿Ok? Dice entonces que nadie lo sabe. Versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Imagínense los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía. ¿Qué estaban haciendo? ¿Tiene algo de especial comer y beber? Yo. ¿Hay algo en especial en eso? Lo común. Todos los días comemos y bebemos. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Tiene algo de especial casarse? Bueno, sí, es lindo, ¿verdad? Para uno es la primera boda, que para algunos la segunda, para otros la tercera. No sé si se seguirá siendo tan especial. Para mí fue muy especial mi boda, me cambió la vida. Bueno, pues tal vez eso es más especial que comer y beber. Pero de todos modos es común, ¿no es cierto? ¿Cuántas bodas se practicarán en este país al año? Son millones, ¿verdad? Entonces era lo normal. Antes del diluvio estaban haciendo eso. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los predicadores tratan, ¿verdad? Noé trataba. Noé hablaba con sus vecinos y les decía, va a venir un diluvio. ¿Cómo así? Explícame. Va a caer agua del cielo. ¡Ja! Se reían porque en ese tiempo nunca había llovido. Ellos tenían una especie como de sistema de invernadero en donde por un vapor que salía de abajo las plantas se mantenían verdes. No caía lluvia del cielo. No era la forma que estaba configurada la tierra. A partir del diluvio en adelante sí ya se quedó la lluvia. Entonces la gente se reía de Noé, decía, está loco Noé. Y miraban que estaba haciendo un gran barcote en un lugar en donde no había agua. Decían, está chiflado. No está bien chifladito. La gente piensa que los que están buscando a Dios están chiflados. La gente nos ve levantando las manos y orando y dicen, se burlan. La gente no lo entiende. Espero yo en el nombre de Jesús que tú lo entiendas. Dice que no entendieron hasta que empezó a caer el agua, de verdad. Dice, y se los llevó a todos. O sea, empezó a crecer el agua que se acumuló, empezaron a inundarse los lugares. Así como hemos visto unas inundaciones tremendas en estos días en ciertas partes del país, en otros países. En España acaba de haber una gran inundación terrible, como no la había habido nunca. Y la gente se empezó a ahogar, familias enteras, niños, jóvenes, ancianos, de todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje que se les dio. Entonces aquí dice que eso será semejante al final cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Hasta ahí va a entender la gente. Versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. 42. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. ¿Cómo tenemos que estar? Atentos. Versículo 43. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora ha de venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Sammy, si yo te dijera, mira, los ladrones se van a meter en tu casa. Me avisaron. Hoy en la noche a las 11 llegan. ¿Tú cómo harías? ¿Te dormirías o te prepararías? Yo creo que llamarías a la policía, ¿verdad? Y unos cuantos amigos con unos guantes palos y si tienen pistola mejor. Porque sabes que vienen. Aquí dice, no, o sea, se quedaría despierto, no dejaría que robaran su casa, dice. Pero como no sabe a qué horas viene. Versículo 44. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperen. ¿Cómo tenemos que estar entonces? Preparados. Versículo 45. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente, el cual su señor deja encargado de los de su casa para que les dé alimento a tiempo? Versículo 46. Bien por el siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así.
De cierto les digo que le pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará ¿cómo? Duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Ay no, pero Dios solo es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Yo no puedo predicarles a un Dios que no existe. Les predico al Dios que sí existe. Ahí está escrito. O sea, así como es de bueno y de generoso, también es un Dios justo. Al que está en la gracia y fiel, a ese lo salva. Al que abusa de la gracia y se va, camina infielmente, a ese le toca castigo. Dios no es injusto, Él es perfectamente justo. ¿Cuál es la conclusión entonces de nuestra plática de hoy? ¿Cómo puedo prepararme para el final? Número 1, sé prudente, prepárate a tiempo. Número 2, renuncia al pecado y vive en la gracia de Cristo. Número 3, haz la voluntad del Padre. Número 4, sé fiel sirviendo al Señor y al prójimo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy sirviendo al Señor y estoy en un ocio espiritual, o sea, no hago nada por Dios, solo me siento en la silla a que me prediquen y a que me canten, me voy a enfriar, me voy a apartar. Estoy como las insensatas con la luz apagada, inactivo. Necesito llenar mi lámpara de aceite. Entonces, pastor, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Está muy bonito y interesante lo que acaba de decir, pero ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Bueno, aquí tengo la aplicación 6 puntos. Número 1, mantén una relación cercana a Dios todos los días. Número 2, ora constantemente y aparta un tiempo dedicado especial para la oración. Número 3, lee, conoce, comparte, ama y practica a diario la palabra de Dios. Número 4, comparte cada día las buenas nuevas de salvación con el mundo. Número 5, sé constante y sirve en la iglesia. Y número 6, anhela y espera la venida del Señor. Hermano, por favor, no pases estas recomendaciones aquí y que salgan por acá. Si a ti te viene flojo lo que yo estoy diciendo, no es problema conmigo. El problema lo vas a tener tú después con Dios. Dios te está hablando con amor. Dios te está jalando las orejitas. Dios te está diciendo, es tiempo ya que te actives. Es tiempo de que mantengas una buena relación conmigo. Es tiempo de que busques mi rostro. Es tiempo de que me empieces a servir. Pregúntate, ¿cuál de estas recomendaciones te hace falta poner en práctica? ¿Estás haciéndolo todo eso? ¿O hay algún área donde estás flojo? Bueno, hoy comienza. Prepárate desde ahora. No esperes a que venga el Señor. Hazlo ahora. No sabes cuánto tiempo te queda. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Tengo que ser humilde y pensar que puede ser hoy. Eso es lo más prudente. Eso es lo más inteligente. Eso es lo que nos conviene. Hoy, actívate. Yo quiero que tú cierres tus ojos, por favor, y ores conmigo. Pidamos misericordia a Dios. Sabemos que eres bueno, Señor. Y sabemos que eres perdonador. Sabemos que eres un Dios de oportunidades, tan grandes oportunidades, que tú mismo viniste a morir por nosotros. Pero no queremos desperdiciar esa oportunidad. No queremos abusar de esa gracia. Señor, nuestros pecados los traemos a los pies de la cruz. Y te pedimos perdón, te pedimos oportunidad nuevamente, que nos laves con la sangre del Cordero Jesucristo de todo pecado. Perdónanos, nos arrepentimos con todo nuestro corazón de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de nuestras acciones de indiferencia, de nuestra rebeldía, de nuestra dureza de corazón, de nuestra necedad, de nuestro amor al pecado, a lo que no te agrada. Señor, perdónanos, en el nombre de Jesús.
Señor, ayúdanos a recuperar la relación contigo, Señor. A no ser como las vírgenes imprudentes que tenían poco aceite. Hoy queremos llenarnos de ese aceite. Queremos comprar aceite abundante a través de la sangre de Cristo, porque no podemos pagar ese aceite nosotros. Pero sí podemos pagar con la sangre de Cristo, que nos redime, nos perdona, nos da oportunidad. Llénanos de aceite, llena nuestras lámparas de aceite. Que tu palabra, Señor mío, sea el centro de nuestra vida, sea, Padre, la base para poder tomar nuestras decisiones. Queremos hacer tu voluntad, queremos estar cerca de ti, Señor. Díselo, yo quiero estar cerca de ti, quiero hacer tu voluntad. Quiero dejar el pecado a un lado y quiero, Señor mío, obedecerte. Quiero vivir una vida sobria, quiero vivir una vida nueva. Haz mi vida nueva, Señor. Hazme nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, real. No una persona religiosa, no una persona de apariencias, no una persona que se conforma con una silla, sino una persona que vive todos los días por ti. Ayúdame en el nombre de Jesús. Pídele al Señor, pídele al Señor. Él es bueno, Él escucha nuestras oraciones. Pídele ahí donde estás. Y el Señor te va a escuchar. El Señor te da una vida nueva en Cristo Jesús. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Que esta palabra florezca en ti. Que esta palabra traiga frutos a tu vida. Y que seas esa persona fiel, prudente, que sirve a Dios y que vive una vida llena de gracia, esperando, aguardando la venida final del Señor o el final de nuestra vida, preparados para rendir cuentas al Señor. En el nombre de Jesús. Amén.